Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, como muchos ya sabéis, he migrado hace poquito a un reino y me habéis estado preguntando que por qué había migrado, que encima justo antes de empezar el KVK, que a dónde me había ido y demás. Y bueno, también pues os he estado respondiendo, pero me apetecía pues hacer un vídeo explicando un poquito más cuáles son los motivos que me han llevado a migrar y por qué he migrado y enseñando pues cuál va a ser mi nuevo reino. Y bueno, actualmente, como sabéis muchos, yo estaba en el reino 1484. Como veis, quedan que hay dos cuentas aquí y son dos cuentas que he dejado pues con recursos para pues subirme a Ayuntamiento 25 esas cuentas lo más fácil posible con todos los recursos que me han sobrado y luego otros muchos les he estado donando pues por ahí a otra gente. Y bueno, ¿cuáles han sido los motivos que me han llevado a migrar? Bueno, como he ido comentando en algunos de los vídeos, este reino llevaba ya 3 KVKs perdidos, que a mí me da un poco igual, o sea, que hayan perdido o ganado el KVK, porque pues normalmente yo me suelo quedar en un reino casi hasta que muere y ha sido casi lo que ha pasado aquí. Este reino empezó teniendo pues 3 alianzas principales, que eran pues OH, OF y 84 y S, y claro, en primer lugar cayó como digamos esta alianza cuando recién llegamos nosotros, que fue bueno porque normalmente lo que se limpió fue pues o muerto y demás, y luego las personas así que tenían mejor contribución y peleaban mejor se fueron uniendo a las otras alianzas. Actualmente solo hay una persona, con lo cual esta alianza prácticamente ya ni existe. Y la otra segunda alianza, que fue uno de los principales motivos por los que me decidí a migrar, fue porque toda la alianza de 84F, muchísimos de ellos migraron una vez que perdimos el segundo KVK, recién había llegado yo. Para ellos ya eran 3 KVKs perdidos y se puede entender un poco que si no hay mucho éxito y demás, pues puede llegar a ser un poco frustrante. Ahora mismo aquí solo quedan 55 personas, con lo cual está un poquito de caída. Entonces, claro, justo todos esos migraron poco antes de empezar el KVK, cuando ya se había hecho pues la calificación de poder para el emparejamiento y demás. Y claro, iba a ser un KVK que iba a tener muchísima desventaja. Yo lo pregunté de si pasaba algo, ya que, bueno, como ya se habían ido y no iba a haber pues requisitos, no se iba a pelear si pasaba algo, ¿no? Por migrar pues antes del KVK para no perder los cristales y mantener la tecnología. Y me dijeron que no pasaba nada, que como ya habíamos perdido pues muchos de los coreanos, pues se podía migrar, que no se iba a salir de malas ni nada. Y yo de hecho pues me fui muy de buenas. Y lo que pasó fue que también se fue bastante gente, aunque ahora se han juntado muchos y esta alianza está pues casi llena, lo cual pues bastante bien. Ahora es como si fuese un reino de semilla de una alianza que pues necesitará un poco de limpieza, pero que tampoco está mal. O sea, ha cambiado mucho de como cuando estaba yo allí, que yo vine y al principio había 3 alianzas, luego hubo 2 y ahora se ha quedado en una, pero pues no es que sea mal reino, simplemente hace falta un poquito más ahora de actividad y demás, que fue una de las cosas que me impulsó a migrar. Yo me fui de buenas, o sea, la relación con los de esta alianza que antes se llamaba Home fue bastante buena. De hecho, nos podíamos haber ido pues unos cuantos juntos a otro reino y nos habían dado como diferentes opciones. Lo que pasa que una no me convencía mucho porque era migrar a mitad del KVK o migrar justo después del KVK. Entonces me puse a buscar un poquito otro reino y al final pues decidí migrar al reino en el que estoy ahora, que como habéis visto es el 2268. Y bueno, básicamente los motivos que me impulsaron a migrar aquí fue buscar más actividad, buscar un reino que fuese un poquito más competitivo, que siguiese en semilla alta y que probablemente llegase a subir a Imperium en algún momento, pero que pues fuese bastante activo y demás, que me volviese a dar pues esas ganas de seguir jugando y demás y pelear en el KVK con ganas, ya que todo este tiempo he estado pues prácticamente sin recolectar en las granjas, entonces pues me he desanimado un poquito, había perdido un poco el contacto del juego y demás. Luego también pues esta personita de por aquí estuvo pues en una de las cuentas de los de este reino peleando el KVK anterior y dijo que le gustó muchísimo el reino, que pelearon súper bien, que eran muy activos
y que tenía muy buen ambiente. Entonces me decidí a migrar aquí y de momento me ha gustado bastante, la actividad es muy buena. Por lo que vi también en el KVK que estuve pues observando el KVK anterior, defendieron una bandera de forma pues bastante espectacular, como muy pocos reinos hacen contra 60 GT, porque no sé si lo sabéis, pero este reino estuvo en el KVK de 8 reinos Imperium contra 60 GT One V de 1034, también estaba 1606 y unos cuantos reinos que pues estuvieron todos juntos en el mismo KVK. Me gustó bastante cómo defendieron y en comparación de otros reinos pues les vi que estaban bastante sólidos. Luego estuve hablando y demás, haciendo unas cuantas preguntas para ver si me convencía del todo, ya que para ser Imperium igual faltaba un poquito, pero me dijeron que no, que iban a hacer buena limpieza y la verdad que se ha notado, han bajado bastante la semilla y para eso hace falta tener mucha organización, hay que pues tener también ganas de limpiar el reino, de que no solo sea pelear y prepararse, sino que también pues hacer que el reino pues no coja mucho peso muerto y que pues limpiarle y si no has cumplido pues sí que dan otra segunda oportunidad, pero a muchos que sí están inactivos y demás, pues obviamente es un poco difícil mantenerlo pues para un reino. Sí que pues puede tener, em, digamos, si lo has peleado, pero igual has dicho que no has podido pelear y demás, quizás den otra oportunidad. No lo sé, a mí por cómo hablaron del reino, cuando estuvieron pilotando aquí y demás, pues siendo pues todo un KVK peleando aquí, que hablaron súper bien y que las otras opciones no me terminaban de convencer del todo, pues decidí venirme por aquí. Si algunos lo sabéis, pues es el reino donde está ahora mismo pues Peacemaker y bueno, es muy activo. También hay unos cuantos, digamos, youtubers por aquí que pues está entre ellos, seguramente conocéis y habréis visto que habrá hablado de que he migrado por aquí, en Pluto Gaming, también Black Panther y demás. La verdad que de momento está muy bien, ahora solo falta pues ver qué tal nos recuperamos y demás de la gente que se va reclutando para prepararnos para el KVK, que por todo lo que apunta tiene pinta de que va a estar muy bien. Y nada, a mí no me gusta nada migrar, suelo pues esperarme bastante, por eso digo que no es que me guste migrar demasiado y menos moviéndome con tantas cuentas, porque sí que os estaba hablando de que no pude hacer el vídeo el lunes porque pues migrar pues 19 cuentas toma su tiempo, además contactar al rey cada vez que iba a migrar una, moverme todos los recursos que me sobraron, que ahora no tengo prácticamente nada. Pero bueno, ya se irán recuperando. Espero que hasta que vayamos a hacer pues lo que sería KVK me dé tiempo a recolectar bastante. Y nada, básicamente esos han sido los motivos por qué he emigrado, por qué he elegido este reino. Y no sé, si tenéis alguna otra pregunta y demás, pues siempre podéis dejármelo en los comentarios. Y creo que no hay mucho más que decir. O sea, también me han hablado gente de este reino muy bien, gente que estaba del 1365, pues jugando en varias cuentas de aquí. No tienen miedo, pues, a, digamos, pilotar cuentas y demás para que se mantenga el reino activo, intentando pues reducir lo que sería el, digamos, el tiempo de inactividad en el OVK, con lo cual lo veo bastante bien y pues parece que van a venir pues buenas incorporaciones también. Entonces, pues ahora mismo la alianza tiene 11 billones de poder, lo cual no es mucho y creo que está bastante bien. La segunda alianza es más que nada para reforzar y gente a los que pues habrán dado una segunda oportunidad, pero bueno, por lo general pinta bastante bien esta alianza. Lo que serían los kill points y demás y todo eso me gustaría más enseñarlo una vez pues que haya terminado de emigrar toda la gente, que estén todos aquí y que pues los que tanto están confirmados como los que no terminen de llegar. Yo vine el lunes, como ya os he dicho, recién abrió el reino y pues de momento bastante bien, son súper activos, hay casi todo el tiempo, pues 11 10 rallies todo el rato, incluso en el tiempo bajo llega a haber 3 4 5 rallies, lo cual es muchísimo. Entonces me ha animado un poquito a replantearme y a seguir jugando con ganas, así que pues nada, estos han sido un poquito el resumen de por qué he emigrado y por qué he elegido este reino. Y nada, solo a esperar que por fin ya ganemos un KVK, porque creo que he ganado uno o dos KVKs en todo el tiempo que llevo en el juego.
y me apetece pues ganar un poco uno para sentir otra vez eso que significa la victoria. Aunque a mí, como ya os he dicho, no me importa demasiado, lo que me gusta es pelear y que se pelee con ganas. Y me gustaría pues llegar el próximo KVK a los 7 billones de kills. Así que pues nada, creo que esto ha sido un poco el resumen de por qué he migrado, mis motivos y qué me ha llevado a elegir este reino. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Cualquier cosa podéis dejármelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.